Bueno, vamos a dar la explicación de Una copa, una vida de la Fundación Queche. Entonces, como pueden ver, los elementos que se necesitan, básicamente un quemador o en la estufa. Con la hornilla de la estufa ahí lo podemos hacer. Los cables de cobre de cualquier electrodoméstico que no nos sirva, o de la ferretería si los podemos comprar, o de algún elemento que se puedan obtener. Las pinzas para poder trabajar con los cables. Vamos a ver que hay una batería de 1.5 voltios, pero la batería, si la vamos a utilizar para dar la carga al circuito, se recomienda que no sea nueva, que ya haya sido usada. Las dos bobinas, entonces la bobina de cobre y la que vemos negrita en el medio, pues esta específicamente la nano recubierta. La lámina o chapita de zinc, el vasito o la copa donde vamos a hacer esta copa personal, agua 1 litro, agua del grifo o agua destilada si le es posible, si no, no hay ningún problema. El agua puede ser del grifo, siempre y cuando sea agua que llegue tratada, purificada o agua potable. Vemos entonces la báscula y pues la sal, en este caso sal marina, pero algunas personas tienen facilidad de adquirir la sal que se le da al ganado en esas tiendas agropecuarias. Las tiendas, ahí se puede adquirir sal para ganado. Esa sal es la mejor que puede haber. Bueno, con los materiales, entonces vemos que nos pide dos cables, los de por 30 centímetros, como vemos, con los que se realizaron las dos bobinas, aproximadamente 30-40 centímetros. Listo. Una placa de zinc que la podemos extraer de una batería de las grandes tipo D, esas que anteriormente se compraban para los radios y se desechaban una vez se descargaban. No nos sirven las alcalinas, esas no son recomendadas porque tienen muy poco contenido de zinc. Entonces se recomienda que sean baterías nuevas, en este caso para la obtención del zinc. Sal marina, como hablábamos, sin yodo, y pues en caso de emergencia que se requiera hacer la preparación de esa copa de la vida para hacer agua plasmática, parches, esparcirla en el cuerpo o beberla pues a través del GANS, pues no importa, sería cualquier tipo de sal de cocina. Entonces un palito de madera para poder darle las vueltas y darle la forma a la bobina. Pues vemos herramientas, prácticamente vimos que vamos a tener donde quemar el cable para el nano, la nano cobertura y las pinzas para manejar este elemento. Entonces, los procedimientos. Vamos al primer paso, que es pelar el cable. Como ven, pues si lo tenemos de los alambres de los electrodomésticos o de cualquier forma que lo adquiramos, pues el primer paso es quitarle el plástico y dejar el cable al desnudo, como se dice. Pero si tenemos una lámina de cobre, que son muy escasas, pues de una vez pasamos al siguiente paso. Entonces, ya habiendo pelado el cable, lo retorcemos, como pueden ir mirando, para hacer un trenzadito y que pues nos quede más firme, más rígido, no los filamentos, no los hilos. Eso a veces viene como unos hilos, entonces como pueden ver ahí ya
está el trenzado, importantísimo para que nos dé más firmeza y poder armar la bobina. Entonces lo podemos hacer en sentido horario o sentido antihorario. Pues se recomienda de que una bobina sea, en este caso la bobina que va a estar al natural en cobre, pues sea en sentido horario, preferiblemente de 7 a 9 vueltas que nos quede la bobina. Entonces vemos que en este caso tiene 9 vueltas en sentido horario. Cuarto, el nanorecubrimiento del cable. Entonces vemos que en este caso se cuenta con un quemador. Entonces se procede a pasarlo de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Entonces tenemos que pasarlo totalmente, todo el alambre por fuego hasta el rojo vivo, y una vez completamos este paso que hemos pasado totalmente de extremo a extremo por fuego el cable, entonces lo dejamos reposar. Esto también se puede hacer sobre la estufa si no tenemos este elemento. Entonces el que sigue, el quinto, haciendo la bobina nano recubierta, ya estando fría, hacemos el mismo paso con el mismo palillito, que puede ser de un bombón. Entonces empezamos a darle las vueltas. Tratemos de no tocar. Esta bobina se recomienda que una vez se ha pasado por el fuego, está nano recubierta, no tocarla. No tocarla porque la desintegramos. Ya el cobre ha tomado un nuevo estado, entonces es mucho más sensible y hacemos es debilitar la nanocobertura. Entonces si una vez lo pasan por el fuego, lo colocan sobre algo que no sea madera, puede ser en un plato o en una porcelana, para que enfríe. Se dan cuenta que le escurren partículas de nanocobertura. Entonces la idea es no tocarlo tanto, simplemente dar las vueltas como vimos en el paso de la bobina. Vamos a continuar con el paso 6, que es la preparación de la placa de zinc. Entonces, si hemos podido tener zinc puro al 99%, se puede comprar por internet, o simplemente si hay chapas, láminas de zinc antiguas, esas venían en zinc. ¿Qué hacemos? Para saber si es zinc puro, hay que coger un imán y se le hace una prueba. Si se pega el imán a la lámina, no es zinc puro, no nos sirve, porque vamos a obtener otro resultado. Necesitamos el zinc puro. Por eso se recomienda que si no lo puede conseguir, no está seguro de que es al 99%, lo obtenga de una batería de carbón, de las antiguas, de carbón zinc. Estas baterías son carbón zinc. Entonces es cortarle los extremos y sacar el ancho y armar la lámina. Le hacemos una pestaña. Esto es para poderle dar estabilidad en el vaso o la copa cuando lo estemos armando. Listo. El siguiente es la conexión de los cables. Vamos a tener 3 cables para hacer el circuito. Las puntas bien organizadas. Y cómo vamos a hacer la conexión. Entonces, para conectar la bobina de cobre desnuda al cable de conexión. Entonces vemos la bobina que ya habíamos, el alambre, el cable que ya habíamos embobinado en los primeros pasos. Ya está lista, lo unimos a la punta de un cable, listo, de los 3 cables que hemos tenido ahí en la lista de materiales. El otro paso, entonces, está primero. Ponemos un cable a la bobina, listo. Ya cuando lo tenemos ahí sujetado, vamos a armar la placa de zinc. Entonces le hacemos una pestañita, como pueden ver, y simplemente la vamos a cubrir de extremo a extremo la placa de zinc y la
la aseguramos, le damos vuelticas como cuando arreglamos cualquier circuito eléctrico que lo amarramos. Entonces la idea es que sobrepase, como ven aquí, la chapa de zinc por debajo, luego por encima, y asegurarle dándole vueltas allá al cable para que quede haciendo contacto. Vamos a conectar los dos cables de conexión. Entonces, como pueden ver la imagen, la bobina y la chapa de zinc pues van a ir en un solo circuito, se van a unir a uno solo. Entonces la imagen lo explica claramente. Ya el siguiente paso, entonces ya si vamos a tener un vasito de condimentos, cualquier cosa que sea metal, vidrio, perdón, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir adicionalmente otro pedacito de cobre, tiene que ser cobre, para poder colocarlo de puente y colgar lo que es la bobina nano cubierta, porque más adelante ya vamos a ver que todo esto se va a unir en un solo circuito. Entonces, colocación de la bobina de zinc, de las bobinas y el zinc en la copa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Simplemente ya podemos dejar listo la no cobertura con el puente, y como ven, el tercer cable que teníamos al inicio con los materiales, este va al nano, a la bobina nano cubierta, listo. Y como vemos aquí, ya a un extremo podemos colocar el zinc, la chapa de zinc, y al otro extremo podemos colocar la bobina de cobre. Como vemos, es derecha e izquierda, estas provienen del paso anterior que vimos la conexión de los dos primeros cables. Entonces, chapa de zinc y bobina de cobre. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Entonces veamos aquí cómo nos van a quedar. Entonces los que ya venían, la chapa y la bobina de cobre, se unen en una sola, y la que queda en medio, la bobina nano cubierta de cobre, que esa va por aparte con otro cable. ¿Y cómo vamos a hacer toda la conexión? Si vamos a utilizar batería, es sencillo. Para tener en cuenta los cátodos de la batería, positivo y negativo, aquí explicamos que el negativo es el nano cubierto. Si vamos a colocarle corriente, entonces el nano cubierto, perdón, entonces este me va a venir a formar, perdón, el negativo. Volvámoslo a dibujar. Tenemos negativo, el que proviene del cable, que ya el circuito que está viniendo del nano cubierto, y el positivo vamos a hacerlo con este otro color, la chapa de zinc y la bobina nano cubierta, ¿vale? Entonces simplemente es eso, y vamos a hacer lo mismo con la batería. Entonces vemos positivo y negativo, como se muestra aquí en el mapa, en el gráfico. Ya simplemente es asegurar con cinta. Como vemos, el positivo pues son los dos cables que vienen de derecha e izquierda, el zinc y el cobre. Y ya finalizado pues queda montado, listo. Entonces vemos que dos al positivo y uno que viene del negativo, que es el nano.
Se recomienda pues colocar una pajillita para que la batería quede encima. ¿Por qué? Porque la batería tiene un campo de energía, entonces va a alterar el proceso y va a concentrar todos los GANs hacia abajo o posiblemente los puede expulsar por gravitación o magnetismo, entonces puede alterar la producción. Debe quedar en la parte alta o una parte distante. Se recomienda por facilidad dejarlo así si se usa batería. Bueno, si no tenemos batería, entonces de 1.5 puede ser AA o AAA, no hay problema. Lo único es que no esté totalmente nueva porque el proceso químico va a ser alterado, entonces nos va a sobrecargar el proceso de electrólisis. Se recomienda, si hay tiempo, de poderlo hacer con calma. Eso puede durar una semana la producción de los GANs. Entonces, es que el positivo y el negativo simplemente le coloquemos otro tramo de cobre y hacemos el puente. Eso es si no tenemos afán de producir el gas. La batería se hizo para casos de emergencia. Entonces, como ven, esto es un ejemplo, queda todo hacia arriba y fácilmente pues lo podemos hacer. Siempre al centro va a ir el nano cubierto del cobre, el que se quema, y va a ser negativo. En este caso sin batería no importa, no hay que tener en cuenta polaridad. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vemos aquí, la creación del agua salada del 15%, o sea, 15 gramos de sal por litro de agua. Lo echamos la sal, una vez la podemos calcular el 15%, y cuando esté totalmente disuelta la batimos y con cuidado la aplicamos sobre el reactor. Entonces, si hacemos con batería, al otro día, después de 24 horas, vamos a ver ya la producción de los GAN y los aminoácidos. Entonces, ¿qué nos dice? Pronto verá burbujas subiendo a la superficie. Ese es el proceso de inicio de su copa número 1, que formará simultáneamente sus aminoácidos, que es la capa de aspecto graso flotando en la superficie del agua. Y también se creará el GANS en la parte inferior de su taza. Veamos que el cobre nano recubierto pues empieza, una vez vaciamos el agua salada, empieza a reaccionar y ya en 24 horas ya estamos teniendo la primera producción de GANs y aminoácidos. El aminoácido es este que se va a ver en la parte superficial, lo cual esto no se puede botar, ya vamos a explicar, porque eso nos sirve de alimento y para el mismo proceso de alimentación del plasma. Entonces al fondo vamos a ver esa escarchita, bueno, eso que se forma al fondo, ese es el GANS, lo que se forma es el GANS, y lo que tenemos en la parte superficial es el aminoácido. Entonces vamos a ver aquí la preparación de los materiales para la primera cosecha de aminoácidos y GANS. ¿Qué necesitamos? Jeringa, cuchara de plástico, 3 frascos de vidrio, una botella de plástico, una pajilla, pues un pitillo y una botella spray. Tantas cosas ya vamos a ver. Entonces, como pueden ver, las cucharas, todos los elementos tienen que ser plásticos. Por ningún motivo, por ningún motivo se puede utilizar cucharas o elementos metálicos. Es prohibido. Entonces, obteniendo los aminoácidos, como vemos, con la cucharita plástica, simplemente con mucho cuidado los vamos a retirar
y va a ser como una gelatina, la cual pues la retiramos y vemos ahí la cuchara, ya la vaciamos directamente a un recipiente. Si no tenemos vidrio, pues puede ser en plástico, no interesa. Lo importante es que la cuchara sea plástica. Todo lo que está contenido en el reactor no se puede interferir con nada metálico. El uso de los aminoácidos. Se dice que en caso de emergencia, cuando hay escasez de alimentos, los aminoácidos también se aplican como una fuente de nutrición. Simplemente sumerja su dedo en la capa superior de los aminoácidos 1 o 2 veces al día y colóquelo en su boca. Entonces, sencillo, con el dedo lo introduzco ahí en el reactor o más fácilmente en el recipiente que ya tengo los aminoácidos, introduzco los 2 dedos o un dedo y queda impregnado de aminoácido y eso es lo que lo puedo llevar a la boca y sustituyo comida. En caso de no poder, de que la persona por el COVID pues esté, digamos, no sensible, no tolere la comida, entonces esto le va a ayudar. Y reemplazaría una comida. Cada aplicación que haga es sumergir el dedo y llevárselo a la boca 1 o 2 veces. Eso es sustitución de una comida completa. Eso es aplicable también a todos los animales. Eso es como algo de supervivencia en caso extremo de que Dios no lo quiera, las cosas se empeoren y se escaseen los alimentos. Es una forma eficiente de supervivencia. También dice que puedes ir probándolos para que tu cuerpo se acostumbre a la reducción de alimentos. Hay una terapia que se hace, práctica en la fundación, de que usted todos los días puede adaptarse solamente a los aminoácidos y no volver a comer alimento sólido. Entonces, ¿qué se necesita? Pues ir reemplazando una comida por semana. Entonces, yo elimino la primera semana, elimino una comida. Consumo 2, elimino una y solamente la vamos a obtener del aminoácido cuando sumerjo el dedo en el contenedor que están los aminoácidos. En la segunda semana, si pues su cuerpo se ha adaptado, en la segunda semana ya son 2 comidas. Tiene que empezar, usted elige la estrategia, ¿qué comidas? El desayuno, almuerzo, comida, usted elegirá. Entonces, ya hace el ejercicio de sumergir el dedo en el aminoácido, entonces para 2 comidas en el día. Eso es lo que recomiendan, experimentarlo, no es fácil y pues si falló en una semana, pues vuelve y la repite hasta que se pueda acostumbrar. Así sucesivamente, ya cuando llegue la tercera semana ya solamente el cuerpo está adaptado y solamente recibe los aminoácidos y no va a sentir la sensación de hambre. Solamente pues sensación de probar algo, degustarlo y listo. La extracción de los GANs, ese es el proceso digamos más largo, entonces que vamos a necesitar una jeringa lo más grande posible, le colocamos un pitillito plástico, esos de los jugos o de las colombinas, lo aseguramos con cinta, ponemos un poco de cinta para sujetarlo y ¿qué hacemos? Vamos a necesitar el segundo recipiente plástico o vidrio, dependiendo de lo que tenga a su alcance, no hay necesidad de comprar las cosas, reutilizar, reciclar lo que tenemos en casa y introducimos lentamente la jeringa hasta el fondo. Vemos que todo el émbolo va a tocar entonces hasta el fondo y vamos a succionar y empezar a extraer el GANS. Ya cuando vemos que la jeringa ya ha extraído el GANS, con sumo cuidado, con mucho cuidado, lo envasamos en esta segunda botella. ¿Listo? Una vez
ya todo el GAN se ha extraído. Simplemente